mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos con gozo a la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Pedimos por el eterno descanso de nuestro hermano Heriberto Cruz López. Pedimos por la salud de Diana Laura Salazar de la Cruz, por la salud física y del alma de Emanuel López Ruiz y su familia, por Marta Ruiz Hernández y su familia, por Emilia López Santiago y su familia, y por todos los enfermos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador, que apareció como nueva luz en el cielo para redimir el mundo, se manifieste siempre en nuestros corazones, para renovarlos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llama hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
Y todo el que tiene puesta en él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Podríamos pensar hoy en este día en la palabra de Dios que nos sugiere contemplar dos cosas. Por una parte, la primera lectura nos habla de aquello de lo que hoy es difícil hablar o escuchar hablar, que es la santidad. La santidad pareciera ser algo imposible.
Para otros más, eso es increíble. No se puede creer, ni se puede pensar en eso en estos tiempos, ¿sí? Sin embargo, la misma palabra de Dios nos invita a vivir en la santidad, puesto que aquel que nos ha creado es santo. Somos descendientes de santos. Y descendientes de santos significa de aquello que Dios ha escogido, que Dios ha elegido, que Dios ha santificado. No es una descendencia temporal, una descendencia de la carne, porque hemos recibido todos el mismo espíritu de los hijos de Dios. Por lo tanto, como nos dice hoy el apóstol San Juan, hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. La interrogante y la inquietud que todos tenemos es esa: ¿qué va a pasar después de nuestra muerte? ¿Y cómo seremos? ¿Y cómo estarán los que ya han muerto? ¿Conocemos algo? Dice San Pablo. No todo. ¿Conocemos algo? Vemos como en un mal espejo, mal. No alcanzamos a distinguir bien. Pero ya sabemos, dice San Juan, ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La santidad a eso nos llevará, a ser semejantes a Él y conocerle como Él nos conoce a nosotros. Por eso todo el que vive en la esperanza procura ser santo. Sí, el que espera encontrarse con Dios se esfuerza por vivir en este mundo haciendo el bien. Y haciendo el bien, no solo el bien a los demás, sino el bien significa Dios. Hacer el bien significa dejar que Dios habite en nosotros. No es solo hacer obras buenas, sino hacer el bien, hacer a Dios en nosotros. La santidad consiste en eso, dejar que Dios habite en nosotros, que Dios viva en nosotros. Cuando nosotros demos testimonio de que Dios habita en nosotros, seremos como Juan Bautista. Hablaremos de Jesús, no solo con las palabras, sino con el testimonio de haberle conocido. Es curioso lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Cuando Jesús muestra a Jesús y les dice: este es el Cordero de Dios, este es aquel de que yo les había hablado. Yo no lo conocía. Fíjense, no lo conocía. Eran primos y no lo conocía. ¿A qué se refiere Juan cuando dice yo no lo conocía? Y había hablado de él diciendo: detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Aún no se le había revelado quién era él. Y más aún cuando fue bautizado. Cuando fue bautizado, Juan le dice: yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: haz lo que tienes que hacer ahora. Tu misión es bautizar al que se acerca. Juan le bautiza y ve que en ese momento se posa el Espíritu Santo en forma de paloma. Se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado. Por eso hoy, cuando escuchamos este pasaje del Evangelio y que presenta a Jesús ante todo el mundo, dice: yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es. Entonces no le conocía Juan en verdad. Como no conocemos nosotros a veces a las personas en su totalidad, ¿sí?
A ver, ustedes tienen algunos amigos y conocidos. A ver, piensen, ¿cuál es la profesión de esos amigos que conocen? ¿A qué se dedican? Pues dicen que hacen tal cosa, dicen que hacen esto, dicen que es lo otro, pero dicen. A veces conocemos o sabemos que estudiaron y tienen alguna profesión. ¿Ejercen su profesión? ¿Qué conocemos de ellos? A veces conocemos algunas cosas, pero muy poco. Y de otros, definitivamente nada. A veces hasta nos sorprende cuando le conocemos. Decimos, pues yo ni sabía. Tanto tiempo hemos convivido juntos y mira, ni sabía esto que me estás comentando. Ni sabía. Nos sorprende el conocerle. Juan el Bautista dice, yo no lo conocía, pero aquel que me envió me dijo. Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es. Y yo lo vi, dice Juan, yo lo vi, yo doy testimonio de que este es el Mesías. Pero pues eso no le salió así solo por inspiración divina. Juan se había preparado. Ahora conoce a Jesús como Jesús conoce a Juan. Ahora se conocen bien. Lo que ya nos dice San Juan en la primera lectura: conoceremos a Dios, le veremos a Dios como Él nos ve y como Él nos conoce. Entonces daremos el testimonio. Pero para lograr eso necesitamos desde ahora vivir en la gracia de Dios. Como Juan el Bautista, ayuno, oración, penitencia, entrega, servicio. Pues también nosotros quizás conozcamos a Jesús también porque nos han hablado mucho de Él. Hay otras personas que nos han hablado de Él. Como Juan Bautista les habló de Jesús y luego se les presentó, pero muchos no le aceptaron ni le reconocieron. Y nos podemos estar quedando a veces en ese estado de vida. Ya sabemos mucho, nos han hablado mucho de Dios, hemos conocido, pero todavía no hemos tenido más el contacto directo de perseverancia en su palabra, en la oración, y que nos haga dar el testimonio, que nos haga decir no solo con palabras, sino con nuestra vida: este es el Cordero de Dios. Vale la pena creer en Dios, vale la pena hacer el bien a los demás, vale la pena vivir como Dios quiere. En fin, de alguna manera podríamos estar dando este testimonio. Pidámosle pues a Jesús hoy en esta mañana que nos conceda la gracia de su Espíritu Santo, que nos inspire, que nos ilumine, no solo para conocerle, sino también para dar testimonio de Él. Que así sea. Ya. Presentamos el vino y el pan.
Bendito seas por siempre, Señor. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera a tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A nuestro hermano Heriberto Cruz López. Ten misericordia de todos nosotros
Ayuda, Señor, en su salud a tus hijos enfermos, Diana Laura Salazar de la Cruz, la salud física y espiritual de Manuel López Ruiz y su familia, de Marta Ruiz Hernández y su familia, de Emilia López Santiago y su familia y de todos los enfermos. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros. Oremos. Señor, que tu pueblo al que diriges con variados auxilios obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos